Ya. Saludos cordiales a todos los oyentes. El día de hoy mi grupo conformado por Abad Abad, Yajaira Cecibel, Lozada Castro Alejandro Daniel, Misaiko Chuquihuanca, Mireya Dayana y quien les habla Risco Barreto Dulce Roberta, presentaremos una compleja relación entre la malaria y el cambio climático, además de otros factores. ¿Sabían que la malaria ha moldeado la historia, la historia de la humanidad? Pues Hipócrates, el padre de la medicina, ya describía sus síntomas en el siglo V antes de Cristo. Y hoy millones de personas siguen enfrentando esta enfermedad. Pues la malaria es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium, transmitida al ser humano por la picadura de mosquitos infectados del género Anopheles. Bueno, ahora tocando el tema de la relación con los cambios climáticos, vamos a tocar cuatro puntos que vendrían a ser la temperatura, las lluvias, la ubicación y la estacionalidad. Tocando el tema de la temperatura, la aceleración de vida del ciclo del mosquito puede reducirse de semanas a días debido a las altas temperaturas en donde su cual se desarrolla. Asimismo, hace que los mosquitos se presenten en una región en un periodo de tiempo más corto. Ahora, con el tema de la temperatura, cuando la temperatura es mayor a los 20 grados Celsius, el mosquito se desarrolla de manera más rápida dentro del zancudo infectado. Asimismo, se puede transmitir la enfermedad más prontamente. Ahora, el patrón de las lluvias, en donde el cambio climático ha causado un aumento de frecuencia de lluvias intensas, que se crean charcos y áreas estancadas, lo cual funciona como cría de los mosquitos. Las sequías también pueden ser contribuyentes en este aspecto, ya que la malaria, cuando no gestionan bien los recursos hídricos, aprovecha de estas carencias. Ahora, la expansión geográfica y altitudinal, en donde la propagación a nuevas zonas, en el aumento de las temperaturas, ha permitido que los mosquitos puedan sobrevivir a altitudes más altas y latitudes más alejadas del Ecuador. Eso significa que la malaria puede llegar a áreas previamente libres de esta enfermedad. Y por último, con el tema de la transmisión más larga, el cambio climático ha alargado las temporadas de transición de la malaria. Anteriormente, la transición de la malaria estaba limitada a ciertas estaciones del año, cuando las condiciones climáticas eran favorables para los mosquitos. Hoy por hoy ya no es así. Ahora tocando el tema de los casos de malaria en el Perú, tenemos que el MINSA aprobó una ley en donde sería el plan de malaria cero en el Perú, que se desarrolló en los periodos de 2017 al 2021, en donde el departamento de Loreto fue el más beneficiado por esta ley, en donde prioriza y pudo contener más del 90% de casos reportados de malaria en el país previos en el 2017, que durante este plan se ha logrado la disminución del 75% de casos de malaria en Loreto. Ahora, en los años 2015 y 2020, la mayor cantidad de casos del país se concentran en el departamento de Loreto, con reportes de 95,4% y 96,6% en los años 2015 y 2018 de manera respectiva. En el año 2015 se vio una disminución de 60.000 casos, en el 2019 de 22.000 casos y en el 2020 de 13.000 casos. Las regiones con más infección de este caso de malaria son Amazonas, Junín, San Martín y otros departamentos, siendo Amazonas la número uno, ya que no llegaban al 2% del total del país entre los años 2015 y 2018, siendo este departamento durante los últimos años el que presenta más del doble de casos que promedia en el país. En 2018 promedian con 605 casos y fue una suma exponencial hasta el año 2020, en un incremento del 11,3%, siendo la localidad con mayor casos de malaria. En Junín, en 2015 se reportó 1.104 casos y hoy por hoy, en 2020, se reportó un aumento de 3,40%, siendo Junín el segundo departamento con más foco infeccioso. Por último, San Martín con 577 casos en el año 2015, que incrementó en un 0,88% hasta el año 2020. Y por último, en los cursos de los años el 2015 al 2022, los departamentos de Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Libertad, Ucayali han presentado un número de casos fluctuantes, los cuales están por debajo del 0,5%, es decir, de menos de 100 casos. En el 2019 y 2020, siendo Madre de Dios y Piura han reportado pocos casos, como Madre de Dios 10 casos, que aumentaron a 44 en el año 2019, y en el caso de Piura, entre el año 2017 al 2019 nos reportaron 12, 4 y 3 casos de manera respectiva.
y en 2020 solo reportó un solo caso. Proseguimos con la explicación del ciclo biológico de la malaria, cuyo nombre científico es Plasmodium. Antes de iniciar, se debe tener en cuenta que el hombre se considera un huésped intermediario y el mosquito el huésped definitivo, pues la malaria se contrae tras la picadura de un mosquito anófeles hembra, y el ciclo se cierra cuando un mosquito pica a un sujeto enfermo con la malaria en la sangre. También se debe aclarar que el ciclo se divide en tres etapas, las cuales son ciclo exoeritrocitario, luego el ciclo eritrocitario y al final el ciclo esporogónico. A continuación, describiré paso a paso el ciclo biológico del plasmodium. Inicia con la picadura del mosquito Anopheles hembra a un huésped humano. Luego los esporozoitos son inoculados junto con la saliva del mosquito, que viajan por la sangre hasta el hígado e invaden las células hepáticas que vienen a ser hepatocitos. Por otra parte, en la estructura apical del parásito, para poder penetrar la célula, una proteína de los esporozoitos debe unirse a los receptores de la membrana del hepatocito. Dentro de esta célula huésped, los esporozoitos maduran a esquizontes. Asimismo, el hipnozoito, pasado cierto tiempo, varía de 6 a 11 meses, pues se activa y se vuelve esquizonte en el tejido hepático. Después, en el hepatocito se produce la replicación asexual, llamada también esquizogonia exoeritrocítica o hepática, en donde el trofozoito madura, perdiendo así su morfología de anillo, y mediante un fenómeno de edición nuclear comienza a formar el estado de esquizonte. Después, cuando se produce la rotura del eritrocito que los contiene, se liberan nuevamente a sangre merozoitos. Por ello, algunos de los trofozoitos intraeritrocitarios maduran en formas sexuadas, las cuales son los denominados gametocitos. Asimismo, estos pueden ser macho y hembra, las cuales son absorbidos por el mosquito, debido a que la gametogénesis se produce en su intestino. Por último, cuando se efectúa la fertilización se forma el cigoto, luego un oquineto y después un oquiste, el cual se sitúa entre el epitelio y la lámina basal, pues este formará miles de esporozoitos infecciosos que aumentan dentro de la glándula salival del mosquito, de donde son transmitidos al ser humano, repitiendo así un ciclo. Continuando con la explicación, tenemos a la cadena epidemiológica de la malaria. Esto se va a transmitir a través de la picadura del mosquito infectado con el parásito Plasmodium. Ese parásito va a pasar por diferentes etapas en el cuerpo del mosquito antes de ser transmitido a los humanos. En la cadena epidemiológica de la malaria tenemos varios elementos claves. Como primero es el agente causal, que es el parásito Plasmodium, el reservorio principal, que son los humanos, y el vector, que es el mosquito Anopheles. La transmisión ocurre cuando un mosquito va a picar a una persona infectada y luego pica a otra persona, inyectando así el parásito en su sangre. Finalmente, los huéspedes susceptibles incluyen a todos, pero especialmente a los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados. El cambio climático está ampliando las áreas donde se encuentran estos mosquitos, exponiendo a más personas a la malaria. Bien, siguiendo con la afectación en la población, pues esta enfermedad afecta principalmente las regiones subtropicales y subtropicales como África subsahariana, partes de América Latina y el sudeste de Asia. Como ya lo explicaron mis compañeros anteriormente, el cambio climático permite que los mosquitos se desplacen, pues se están desplazando hacia áreas más altas o más alejadas del Ecuador. En África, cada año mueren más de 2.000 niños por malaria. Y por último, sabemos que las familias deben gastar más en tratamiento y cuidado médico, mientras que la enfermedad reduce la productividad. Como conclusión, tenemos que el cambio climático está amplificado en los factores que contribuyen a la propagación de la malaria, como es el aumento de las temperaturas, lluvias intensas y sequías. Esto ha expandido las áreas de riesgo y ha hecho más difícil controlar la enfermedad. Es urgente el implementar medidas de prevención y control para detener la transmisión de la malaria, como es la distribución de mosqueteros tratados con insecticidas,
la mejora en los sistemas de saneamiento y el acceso a tratamientos médicos. Al mismo tiempo, también es crucial que enfrentemos el cambio climático como parte de la estrategia para reducir la propagación de enfermedades como es la malaria. La lucha contra el cambio climático es también la lucha por la salud global. Gracias.